justo viajamos en Hito 2, sonamos un poquito la ventana. ¿Hito 2? Claro, vamos a leer Hito 2. Vamos a entrar en Hito 3. El Hito 3 consta de... El Hito 3 consta de 3 grandes bloques, ¿no? Tenemos todo lo que es patología respiratoria y de la alta patología de la altura. No es muy largo, yo creo que lo vamos a hacer en 2 semanas. ¿No? En general es bastante... No es muy complejo, Neumo. Luego de haber hecho digestivo, Neumo es... De verdad, Neumo es bastante sencillo. No es muy complejo. Metabólico es nuestro siguiente tema, que es un poquitito más complejo. ¿No? Eso es puro Leninger, ¿no? Puro hardcore. Una semana tenemos para toda patología metabólica y creo que acabamos con endocrino, si la memoria no me falla. No, sí, acabamos con endocrino. 3 bloquecitos va a tener este hito, ¿no? Así que bueno, el temario igual está en plataforma, todos los libros están en plataforma, todo está en plataforma. Estudien, los exámenes son apenas. Notas, yo creo que en 2 días. Y es cuando me pase la mentora las planillas, ¿con qué se promedia Fisiopato? Porque ya no te demuestro, ¿no? O hacen demuestra. no. ¿Qué hacen en vez de dar? Salud social. Salud social. Nada. Yo creo que más bien donde más jugo le sacan esa de demuestra es aquí. Desde quinto en adelante. Llaman experiencia, llevas farmaco, ya llevas SEM. Deberían hacerse demuestra todos los días. Claro. Y eso. Uno en la mañana y uno en la tarde. 2 por día. Quiere matar. Yo creo que ahora le sacarían el verdadero jugo a la tea de muestra. Ahora sí le sacarían el verdadero contenido. Pero bueno, entonces, ¿con qué se promedia que se cuenta? Con nada, o sea, mi nota es la, ¿no? Sí se puede. Bueno, ya lo dio. No sabemos con qué, pero Fisiopato, ¿no? ¿Con qué se promediaba? con proyectos. ¿Proyectos? ¿Qué proyectos? Estamos con un proyecto Pero ya no de es proyecto integrador, güey. no, ahora es de investigación. No se promedia con nada, Simón. Esperamos que se promedie, pero si no, F. Sí, porque hay notas bastante delitas en general. Está volando todo. ¿Nos va a ayudar? Sí, notas horribles, pero bueno. Ni modo, entonces Hito 3, métanle con todo. Ya que vamos en el sistema, vamos a hacerlo exactamente lo mismo. No va a variar. Así que ya empiecen a estudiar desde ahora, ¿no? Neumo respiratorio, agarran el Harrison. Vamos a quitar el libro de Lisauro, que es el que recomienda la U. Lo vamos a usar solamente para practicar con los casos clínicos, con la tarea nada más. En su lugar, ni modo, vamos a tener que meter un libro de apoyo, ¿no? Solo un libro. Más medio, digamos, que es el port. Bueno, vamos a meter el port más. Nada, igual el link está en plataforma, no sé qué es en el Perú. Den una leerita al port. El port es básico, es un libro Básico. es básico. Yo creo que con las bases del port has hecho para leer lo demás, ¿no? De verdad, así que... Y el Ya no Uribe. la leerita, porque a Lisauro medio que no le hemos tirado vuelo el Hito 2. Lo vamos a usar solamente para las tareas. Ya pueden ir resolviendo los casos de Lisauro, ¿no? Ahora sí vamos a hacer todos los casos de neumo, de metabólico y endocrino. Así que pueden ir avanzando con eso. Pero si quieren complementarlo con algo, yo creo que el POT es un buen libro respecto a lo que es básico, ¿no? Nociones básicas de la compañía. De verdad, Facilito. es como el Gaiton, pero más cortito. Es leer el Gaiton, leer el POT. Así que den una leerita eso. Bueno, un poco más. Ya, ok. Doctor, entonces ya no va a usar el cecina. No, vamos a usar el Cecina. El Cecina es la Biblia. El Cecina y la Harrison son las Biblias, ¿no? Si solo Las somos. Biblias de este módulo. El Cecina es el Antiguo Testamento y el Harrison es el Nuevo Testamento. Pero sobre eso estamos metiendo el catecismo, que es el POT, ¿no? El básico, de la primera comunión. Ahí dice. Primera comunión. Claro, ahí dice. Bautizo. Claro.
Para el bautizo no hay libro. El bautizo el examen, ¿no? Pero el borde es el catecismo. Tienes que saber naciendo y el bautismo. Si lees el catecismo, puedes leer lo que viene después, no puedes leer la Biblia. ¿Sí? Empiezan por el catecismo. Sicinia es el Padre Nuestro. Sicinia sigue siendo. Claro, base. ¿No? De hecho, todo está basado en Sicinia. Sicinia, muy bien. Bueno, sin más dilación, entonces comenzaremos. Estos son los temitas que vamos a mirar. Hoy vamos a hacer ventilación. Si nos da, vamos a hablar del control de la respiración. Mañana haríamos estos dos temitas que no son largos. De hecho, semiología ya la saben, seguro que vamos a buscar unos conceptos. Yo creo que el día viernes haríamos síndromes pulmonares. Que bueno, tampoco están las dos cosas que ya han visto, ¿no? Síndrome de condensación, etc. ¿no? Si no dan un grito a la gente. Esto yo creo que lo vamos a hacer el sábado, porque es un tema un poquitito extenso. De hecho, en el Sicinia son 2 capítulos, pero tranquilamente diferente en una clase, así que lo vamos a meter el sábado. Y aquí también va a entrar el estrés, ¿no? El estrés y la hipoxemia. Si nos da tiempo, voy a hablar de los efectos de ventilación mecánica, ¿no? Que es tal vez su parte más aplicativa. Siguiente lunes haríamos esto, circulación pulmonar. El siguiente martes haríamos esto y listo, se acabó. No es muy extenso. Ya, empezaremos entonces. Fisiopatología de la ventilación en exploración funcional. Bueno, el tema 1. Estamos siguiendo el mismo orden del Sicinia, por si alguien se perdiera, ¿no? Bueno, como siempre, nos vamos a dar una introducción anatómica, histológica, fisiológica y finalmente una correlación funcional respecto a lo que representa este tema. A ver, el aparato respiratorio, nada nuevo, no es un aparato que se encarga de cumplir 2 funciones, ¿no? La ventilación y la hematosis. Recordamos que para permitir la ventilación, ¿qué utiliza? La vía aérea. La vía aérea se divide en 2, ¿no? Vía aérea alta y vía aérea baja. ¿Cuál era el límite, se acuerdan? La boca hasta la... ¿Cuál es el límite anatómico? Entre vía aérea alta y vía aérea baja. Los bronquios. Los bronquios. No, eso es muy arriba. Bronquiolos. Alta y baja. El cartílago cricoides. Todo lo que está en el cricoides para arriba es alto, todo lo que está en el cricoides para abajo es bajo. Bueno, y eso nos permite hacer muchas distinciones respecto a cualidades, ¿no? Que vamos a contar después. Ya, tenemos algo interesante. Desde el punto de vista anatómico, la vía aérea está formada por una porción que se conoce como porción conductora, que su función es conducir el aire, transportar el aire y dotarle de ciertas cualidades para permitir un mejor intercambio gaseoso, ¿no? Entre ellos tenemos la función de la filtración, la función de la humectación y la función del calentamiento. Recordamos que todo eso ocurre desde la nariz, desde los senos venosos que tiene, hasta la submucosa de los bronquios principales y demás. La segunda parte se conoce como porción respiratoria. En la porción respiratoria, ¿qué ocurría? El intercambio gaseoso. Es donde ocurre la hematosis. Muy bien. ¿Desde dónde a dónde era la vía aérea conductora, se acuerdan? ¿Dónde empieza y dónde acaba? En la cavidad. Ya, empieza en la cavidad nasal. ¿Dónde termina? Bronquio. Los bronquios, ¿qué bronquios? Primeros, secundarios, terciarios. Los bronquios principales, los bronquios primarios. No. Bronquios terminales, eso existe. Bronquiolos terminales, es diferente. Bronquio y bronquiolo son conceptos diferentes. Ya, la porción conductora empieza en la cavidad nasal, muy bien, y termina aquí, ¿no? En el bronquiolo terminal, por eso se llama terminal. Ahí es donde termina la porción conductora. Desde aquí hasta la nariz no se intercambia nada, solamente se conduce, se humidifica, se calienta y demás cosas, ¿ya? Fíjense que debajo del bronquiolo terminal aparece otra estructura, ¿no? El bronquiolo respiratorio. Desde el bronquiolo respiratorio hasta el alvéolo se encuentra la porción respiratoria. Aquí es donde ocurre el intercambio gaseoso. ¿Y cómo se la reconoce? Porque presenta los alvéolos. ¿Se acuerdan qué era un alvéolo? Es el saco donde ocurre el intercambio gaseoso. Eso es básicamente una bolsita, un saquito. Muy bien. Daremos algunas características anatómicas de esto. Bueno, empezaremos con la tráquea. La laringe es muy interesante, ¿sí? Para la formación y demás. La tráquea es exactamente lo mismo, ¿no? Conduce el aire, 15 centímetros, tiene anillos traqueales y demás.
Del ataque tal vez lo interesante es su conformación histológica, ¿no? Porque esta conformación nos va a acompañar desde la orofaringe hasta los bronquiolos, hasta los bronquios terciarios, ¿no? ¿Se acuerdan qué tipo de epitelio tenía? Cilíndrico. Cilíndrico. Respuesta del epitelio respiratorio. Cilíndrico, ciliado, pseudo estratificado, con células caliciformes. Bueno, ese es un nombre compuesto, ¿no? Y ese nombre es importante, ¿no? Porque nos está diciendo cuáles son las células más importantes del epitelio respiratorio. Nos dice, hay una célula ciliada, por eso se llama epitelio cilíndrico ciliado. ¿Y para qué sirven estos cilios? Movimiento de partículas, ya, barrido de partículas. Muy bien, cumple la función del barrido, lo que hace cualquier cilio, ¿no? Y ese barrido es importante para la protección. ¿Se acuerdan de qué está hecho un cilio? Células ciliadas. ¿Qué dice el de Robertis? Está hecho de microtúbulos. Microtúbulos con un patrón, el famoso 9 más 2, 9 más 0. Bueno, está hecho de microtúbulos, punto. Cualquier cosa que le afecta al microtúbulo también le afecta al cilio y por ende a la vía aérea. Ya, epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. ¿Cuál es el segundo tipo celular más importante? La célula caliciforme. ¿Para qué servía la caliciforme? Ya, muy bien, produce moco. No es la única glándula unicelular de los mamíferos y es de tipo mucosa. ¿Para qué sirve el moco? Ya, protección. Es un elemento protector. Muy bien. Y como es un elemento protector, cuando el epitelio de la vía respiratoria se vea lesionado, ¿qué creen que va a hacer? Va a producir más moco. Eso es lo que pasa en patologías desde la bronquitis crónica, terminando en las bronquiectasias. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más teníamos? ¿Se acuerdan cuáles eran los otros tipos celulares que se encontraban aquí? No. Ya está caliciformes. Las células en cepillo, ¿no? Que son células que son receptores, son quimiorreceptores y mecanorreceptores. Las células basales, que son células madre, y las famosas células de Kulczycki, ¿no? Las células neuroendocrinas, que si se acuerdan, se encargan de producir hormonas, ¿no? ¿Se acuerdan qué hormonas producía la célula de Kulczycki? Producen péptidos, ¿no? Desde las aminas y las catecolaminas terminando en péptidos enteroendócrinos. Bueno, importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué tumor deriva de la célula de Kulczycki? ¿O se cree que deriva? No voy a decir cáncer de pulmón, ¿no? Cáncer de pulmón hay N tipos. ¿Cuál es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente? Y también el más mortal. Cáncer microcítico de pulmón, el carcinoma de células pequeñas, el old cell. Bueno, ese se cree que deriva de las células de Kulczycki y es por eso que tiene muchos componentes paraneoclásicos. No me acuerdo si está cáncer de pulmón en nuestro tema, así, podemos dar una repasadita a cáncer de pulmón. Ya, todo eso se encuentra en donde? En la mucosa, ¿no? Recordamos que la mucosa sirve para el recubrimiento y la protección de estos órganos. La mucosa tiene una submucosa protegida conjuntiva, hay glándulas, una capa de cartílago músculo y demás. Bueno, no nos interesa. Ya, hace rato he mencionado una célula bien interesante, ¿no? La célula de Clara. ¿Dónde juega la célula de Clara? Si se acuerdan, esto que hemos descrito se encuentra desde la orofaringe hasta aquí, ¿no? Hasta los bronquios terciarios. Es decir, hasta donde te puedes llamar bronquio. Cuando te llamas bronquiolo, tu epitelio cambia. Ya solamente vas a tener células ciliadas y tienes células de Clara. ¿Para qué servían las células de Clara? De surfactante. Oh, y los hemocitos tipo 2 que hacen entonces. Acuérdense.
Bueno, entonces, vamos a acordarnos nociones básicas de la química. Vamos a volver al colegio. Yo creo que todos hemos visto la imagen de la lagartija que camina sobre el agua, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Dónde están los de biología? Bueno, está en el Santillana de biología. Ah, sí. ¿Qué se llama eso? Se me conoce como ¿Por qué si dejas caer una hoja sobre un charco, la hoja no se hunde? ¿Y por qué hay animalitos que caminan sobre el agua? densidad. ¿Resistencia? Pues, No, tiene nombre. Aquí está en el gaito, aquí está en el foro. ¿en qué página? ¿Qué página? Bueno, no me acuerdo. Pero creo que la sección de gaito es la sección 3 o 4 del respiratorio. ¿Seguro? Capítulo 25, 26, uno de esos secciones. Eso se llama tensión superficial. Bueno, es la propiedad que tienen las moléculas de agua de formar enlaces entre sí y de ese modo generar una tensión, ¿ya? Una fuerza por medio de enlaces hidrostáticos. Ya, hay agentes que rompen esa tensión superficial. Esos se llaman agentes tensoactivos. ¿Ya? Tensoactivo es todo aquel que rompa la tensión superficial. ¿Por qué les cuento esto? Porque el surfactante es un agente tensoactivo. Si se acuerdan, ¿para qué servía el surfactante? Lubrica, no lubrica. Para evitar el colapso alveolar. Muy bien, ¿y qué es colapso alveolar? Ya. ¿Y por qué colapsaría? Una bolsa de alveolo. Si un momento llenarse de aire, el surfactante va a impedir que esta bolsa colapse, pero luego no se pone. O sea, cuando se llena de aire evita que colapse. No, al momento de superestimular se pone. Al momento de comprimirse, evita que colapse. Ya, pero ¿por qué colapsaría? ¿Por qué no puede ser un globo? Si tú soplas el globo, pues el globo cuando lo desinflas, no se vuelve un chuño, ¿no? Te queda alito de forma de globo. ¿Por qué el alveolo tiene que colapsar? Porque dentro del alveolo hay tensión superficial, dentro del alveolo hay uniones entre moléculas de agua. Como hemos contado, todo esto está lubricado, todo esto está hidratado, ¿no? Entonces, si es que no tienes algo que rompa esa tensión superficial, cuando hagas una expiración forzada, las partículas de agua se juntarían y se pegarían y te crearía una pelotita, un chuñito de alveolo. Para que eso no ocurra, tienes el surfactante, que es un tensoactivo. Muy bien, pero ¿dónde está el surfactante? En el alveolo. ¿Dónde está la célula de Clara? En el bronquiolo. ¿Ya? La célula de Clara lo que hace es producir un agente tensoactivo. Punto. Eso es lo que hace. Algunos más le llamamos surfactante. El surfactante como tal se produce solo en el alveolo y lo produce el neumocito tipo 2. Punto. ¿No? La célula de Clara produce un tensoactivo. Listo. Que va a hacer exactamente lo mismo, va a evitar que el bronquiolo colapse. Porque si se acuerdan, el bronquiolo ya no tiene pared de cartílago, ¿no? Solo tiene pared de músculo liso. Ya. Muy bien. Y finalmente teníamos a los alveolos, ¿no? Bueno, ya nos hemos adelantado. ¿Qué células se encuentran en los alveolos? Neumocitos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál era el más abundante? ¿El tipo 1? No, el tipo 2. El tipo 2 es el más abundante, proporción 2-1. Pero, ¿quién ocupa más extensión de superficie? Tipo 1, ¿no? Es diferente, 80-20%. Bueno, y eso también nos dice mucho de su función. ¿Para qué servía el neumocito tipo 1? Intercambio gaseoso, exacto. Ese es el que juega con la barrera alveolo-capilar. En cambio, el neumocito tipo 2, ¿para qué servía? Produce el surfactante y es la célula madre. Ese es el que regenera los demás tipos de neumocitos. Ya. ¿Qué otras células más había en el alveolo? Aquí también encontrábamos al macrófago alveolar. ¿No? El macrófago alveolar. La famosa célula del polvo, célula de insuficiencia cardíaca, tiene N nombres el macrófago alveolar. Ya. Repasamos rápidamente la anatomía. Llega una tráquea, ¿no? Da origen a dos bronquios principales. ¿Cómo se llaman? Izquierdo y derecho, ¿no? El izquierdo, ¿cuántas veces se dividía? Dos, muy bien, dos bronquios secundarios, ¿no? ¿Y el derecho?
El 3. 3, muy bien. Superior, Vamos a intermedio, estudiar. medio, inferior. Ya. Después, ¿qué venían? Los bronquios terciarios. ¿Cuántos bronquios terciarios habían a la izquierda y cuántos a la derecha? 2 a la Ya, 9 a la izquierda y 10 a la derecha. Muy bien, ¿no? Esos son los que van a dar origen a los distintos segmentos pulmonares. Y a partir de ahí la ramificación es dicotómica, ¿no? Te vas dividiendo de 2 en 2, en 2, en 2. ¿Cuántas veces? 23 veces, ¿no? Se eleva a la 23 la superficie de intercambio y eso hace que finalmente alcance dimensiones tan extensas como los metros cuadrados, ¿no? Se dice que la superficie alveolar llega hasta los 120, 140 metros cuadrados, ¿no? Equivalente a estadios y demás. Muy bien. ¿Qué más falta contarles aquí? Creo que un poco más. Sí, está bien. Hay dos puntos de comunicación, ¿no? entre esos elementos. Por un lado, hay unos elementos que unen un alveolo con el otro, ¿no? Los famosos poros de Kohn, que van a ser importantes en cierta patología obstructiva o patología que lesione a los tabiques del tejido conjuntivo. Y por otro lado tenemos a los canales de Lambert. El canal de Lambert es una estructura que va a comunicar al alveolo con el bronquiolo terminal. ¿Qué era el ácino, se acuerdan? ¿Qué es el ácino pulmonar? El ácino pulmonar es la unidad funcional del pulmón y se define como aquella porción ventilada por un bronquiolo terminal. Es decir, que todo esto que depende de este bronquiolo terminal es un ácino. Todo esto está siendo ventilado por este bronquiolo. Ya eso es un ácino. Es importante para cuando hablemos de la clasificación del enfisema y demás. Ya, aquí están las células, no hay mucha novedad. ¿Cómo estaba formada la barrera alveolo-capilar, se acuerdan? La membrana hematogaseosa, ¿cómo está formada? Tiene tres grandes capas, ¿no? Que son las que estamos viendo aquí. Fíjense que si yo soy una molécula y quiero venir de aquí a aquí, porque aquí es donde están los vasos, ¿qué tengo que atravesar? Primero, neumocito tipo 1. Segundo, membrana basal. Tercero, endotelio capilar. Estas son las tres grandes capas de la barrera alveolo-capilar. Hay algunos segmentos donde se incluye una porción de tejido conjuntivo, pero que es muy fina, muy delgada, al grado que es casi imperceptible. Bueno, y es que el pulmón también tiene mucho tejido conjuntivo, ¿no? Si se acuerdan, es rico en un tipo de fibras, que son las fibras elásticas, las cuales van a determinar dos parámetros que son fisiológicamente relevantes: la distensidad pulmonar y la elastancia pulmonar, de las que vamos a hablar en un momento. Muy bien, ¿qué más? Esto no trabaja solo, ¿no? ¿Qué necesita el pulmón? Necesita un continente, ¿no? Necesita la caja torácica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque la caja torácica es la que está conectada a los músculos, ¿no? El pulmón no está conectado per se al músculo, ¿no? Entonces, la caja torácica va a sufrir cambios, va a sufrir variaciones respecto a volumen y respecto a fuerza, y eso va a hacer que los pulmones puedan expandirse y que puedan comprimirse. Es donde van a aparecer dos términos que son clásicos, ¿no? Inspiración y expiración. La inspiración, si se acuerdan, es un proceso activo. ¿Depende de qué? De la contracción de los músculos inspiratorios. ¿Cuáles son los músculos inspiratorios? Ya, el diafragma, ¿no? Y personalmente los intercostales. Y después ponen los accesorios, ¿no? Los escaneos, el estenotidio mastoideo y demás cosas. Ya. En cambio, la expiración es un proceso pasivo, ¿no? Es un proceso que no requiere energía. Y eso se garantiza gracias a la estabilidad que tiene la caja torácica, los elementos neuromusculares que tiene. La caja torácica es vital para que funcione el pulmón. Si no funciona, pues muy lejos no va. Muy bien. Con lo que hemos contado, pues podemos hablar de estos términos. Vamos a ver desde el punto de vista bien general, macro, diríamos que el pulmón va a realizar tres grandes cositas, ¿no? Va a ventilar, va a difundir y va a circular. Hay tres apartados que son claves para esto y que nos permiten hacer un primer abordaje respecto a la fisiopatología de distintas entidades. Bueno, para empezar hablaremos de lo que es ventilación. ¿Qué es ventilación, muchachos? ¿Qué es ventilación?
Ventilación es la capacidad de movilizar un determinado volumen de aire, ¿ya? En el CICID está como la renovación del aire alveolar. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es movilizar masas de aire. Y la ventilación es un proceso que va a depender de dos pasos, ¿no? De dos elementos, que son la inspiración y la expiración. Ya, muy bien, ya hemos hablado de estas cositas. ¿Qué más? Aquí aparece otro parámetro, ¿no? Aparece lo que es distensibilidad. ¿Se acuerdan qué es distensibilidad? Estaba hablando como la compliance, ¿no? La famosa compliance del gaito. ¿Qué era distensibilidad? Es la capacidad de acumular cierto volumen bajo cierta presión. Es la capacidad de adoptar volumen bajo cierta presión. Estamos relacionando dos parámetros, ¿no? Estamos relacionando volumen y estamos relacionando presión. La distensibilidad podría representarse bajo esta fórmula, ¿no? Que representa las diferencias de volumen respecto a las diferencias de presión en dos momentos diferentes. Recuerden que delta quiere decir diferencia de, ¿no? O gradiente de. Muy bien, la distensibilidad tiene su parámetro opuesto, ¿no? Se dice que es la inversa de ¿qué? ¿Se acuerdan de qué? De la elastancia. Es la inversa de la elastancia, 1 sobre elastancia. Por ende, ¿qué sería elastancia? Elastancia sería la capacidad de generar presión para aguantar determinado volumen. Dense cuenta que son parámetros diferentes, ¿no? Distensibilidad va muy en la línea de guardar volumen. Elastancia va muy en la línea de las presiones que te va a costar mantener ese volumen, ¿ya? Y es aquí donde hablaríamos de los grandes determinantes de ambos parámetros. ¿Qué determina la distensibilidad pulmonar? Pues lo va a determinar el número de fibras que tiene, el tipo de fibras que tiene y algunos otros parámetros más. Bueno, puntualizamos estos porque son los más relevantes. Resulta que hay varios tipos de fibras, no sé si se acuerdan, fibras colágenas, elásticas y ventriculares. Resulta que si tienes mucho colágeno, ¿qué creen que le pasa a la distensibilidad? ¿Que sube o que baja? Disminuye, exacto. El pulmón es rígido, no puedes acumular volumen. En cambio, ¿qué le pasa a la distancia? Que sube, ¿no? Generas mucha presión porque el colágeno es precisamente para acumular presión. Lo mismo con el tipo, ¿no? Tener menos elásticas es sinónimo de bajarle la distensibilidad. ¿Y en qué procesos podríamos tener esto? Esto debuta en las famosas enfermedades pulmonares intersticiales difusas, las EPIDs. La EPID. Bueno, la EPID es un mundo, de la EPID vamos a hablar el viernes cuando llegamos a los síndromes pulmonares. Después tenemos que empezar antes de ir. Eso os voy a confirmar. Pero bueno, aquí el mismo nombre nos lo dice, ¿no? Intersticial. ¿Se acuerdan quién vivía en el intersticio del pulmón? El tejido conjuntivo. Nos está diciendo, hay alteraciones del tejido conjuntivo, por lo tanto hay alteraciones de la distensibilidad y de la elastancia de tu pulmón. Ya. Y este concepto es importante para entender rápidamente cómo funcionaba la ventilación a nivel del pulmón. Si se acuerdan, el aparato respiratorio se encuentra dentro de la caja torácica y está cubierto por una membrana, ¿no? La pleura. Una pleura pegada al pulmón, la pleura visceral, y otra pleura pegada a la caja torácica, la pleura parietal. Entre los dos hay un poquitito de líquido, ¿no? El líquido pleural. Actúa como una suerte de fijador entre ambas hojas. Ya, ¿por qué les cuento esto? Porque, como les decía, los músculos son los que están conectados a la cavidad torácica, ¿no? Cuando tu músculo se contraiga, músculo inspiratorio, ¿no? Y de ese modo permita una expansión pulmonar, pues la caja torácica se va a expandir. Y como se expande, va a hacer que los pulmones también se expandan, ¿no? Porque están adheridos, entonces el pulmón también se expande. Y como se expande, estás generando una presión. Aquí es donde la presión intrapleural baja. ¿Se acuerdan hasta cuánto llegaba? Llega hasta menos 3 centímetros de agua, entre menos 3 y menos 5 centímetros de agua. Bueno, el chiste es que la presión intrapleural se hace negativa. Se hace negativa. Estás aspirando, estás chupando, ¿no? Y como estás aspirando, ¿qué va a hacer el aire que está aquí afuera? Pues va a ingresar, ¿no?
va a ingresar a la vía, va a ingresar al pulmón. Muy bien, te vas a llenar de aire. Y el aire ocupa un volumen, y si ocupa un volumen genera una presión. No se olviden que aquí se pueden aplicar muchas leyes de los gases ideales porque la temperatura es constante. Entonces vas a generar una presión, y esa presión va a ser la que después tienda a cerrar los alvéolos, y como tiende a cerrarlos va a generar la fuerza necesaria para garantizar una expiración. Es así como funciona la mecánica ventilatoria, explicado de una manera bastante puntual, explicado de una manera bastante resumida. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro parámetro es importante aquí? La resistencia de la vía aérea. ¿Se acuerdan de qué dependía la resistencia de cualquier cosa hueca? Bueno, ¿de qué depende? Nada, ¿cuál era la fórmula? La fórmula de Poisson. ¿Y qué te dice la fórmula de Poisson? Bueno, eso es muchas cosas. La ley de Poisson te dice que la resistencia de cualquier estructura hueca, cualquier vaso, y esto, si se pueden pensar, podría ser un vaso, solamente que en vez de llevar sangre lleva aire, va a estar determinado por qué? Por el radio. Recuerden que es sobre pi por r a la cuarta. Su principal variable es el diámetro, su calibre, el diámetro de la vía aérea. Lo mismo. Broncodilatación, más dilatado, menos diámetro, por lo tanto, mejor flujo, ¿no? Menos resistencia. En cambio, si haces broncoconstricción, mayor radio, mayor resistencia, por lo tanto, peor flujo. ¿Qué otra cosa más juega aquí? Aquí juega el tipo de gas que movilizas, que en general es el aire. Recordemos que el aire está formado por, sobre todo, nitrógeno. Y finalmente, su turbulencia, el tipo de flujo que tiene. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula para calcular la turbulencia a través de un elemento hueco? El número de Reynolds, ¿no? El famoso número de Reynolds, que también tiene su fórmula, no solo la viscosidad, la densidad y demás cosas. Bueno, arriba de 2000 es muy turbulento, por debajo es laminar. Ya, esto también va a condicionar mucho de la ventilación, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes mucha resistencia, ¿qué va a tener que hacer tu diafragma? Va a tener que trabajar más, ¿no? Y si por X, Y o Z razón tú no puedes hacer que tu diafragma trabaje ese volumen, vas a entrar en disnea, ¿no? Esto es bien importante para hablar de ciertas causas de disnea. Ya, ¿qué más tenemos? Las diferencias entre volumen y flujo. A ver, ¿qué es volumen, muchachos? Ya, una capacidad, muy bien. ¿Y qué es flujo? El movimiento de esa capacidad por unidad de tiempo, respecto al tiempo, ¿no? Si el volumen lo vas a medir en ml o en litros, el flujo lo tienes que medir en ml sobre tiempo, sobre segundo, sobre minuto y demás, ¿no? El flujo es un parámetro mucho más dinámico, si quieren verlo así. Nos está diciendo en cuánto tiempo vas a ser capaz de movilizar determinado volumen de aire, ¿ya? En cambio, los volúmenes son parámetros estáticos. Te dicen simplemente cuánto movilizas, nada más. Y esto se estudia, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se estudia. Ya, tenemos la frecuencia A. Hay un volumen que es importante, ¿no? Se le conoce como el volumen corriente. ¿Se acuerdan qué es el volumen corriente? ¿Cuál era su otro nombre? El volumen tidal, ¿no? El famoso volumen tidal. Bueno, es lo mismo, de los gringos. ¿Qué era el volumen corriente? El volumen que movilizas en un ciclo normal, ¿no? En un ciclo no forzado. En una inspiración y expiración normales. ¿Y cuánto era el volumen corriente? ¿Tienes qué? 500 ml. 500 ml. Muy bien, ¿esto qué te dice? Te dice que cada vez que tú hagas inspiración y expiración normal vas a mover medio litro de aire, que no es poco. Ya, ahora, pasa algo bien interesante, ¿no? Como hemos visto, la miel es así. Si tú vas a mover 500 ml de aire, ¿te llegarán los 500 ml aquí hasta el alveolo? No, no. ¿Por qué? Porque una partecita de esto, si quieren lo vamos a hacer en azul,
una partecita de esto se va a quedar donde aquí, dentro de la propia vía aérea. Y como les decía, esta parte es conductora, no participa del intercambio gaseoso. Los fisiólogos se han dado cuenta de esto y le han puesto nombre. ¿Se acuerdan qué se llama esta parte? El aire que se mueve pero que no participa del intercambio gaseoso. Este es el famoso espacio muerto. El espacio muerto anatómico. Claro, porque es lo que está en tus vías de conducción. Y como les decía, en tus vías de conducción tú no puedes intercambiar cosas. ¿Ya? ¿Cuánto es el espacio muerto normal? 150 ml. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad de los 500 que metes, solamente 350 van a llegar a la porción intercambiadora, ¿no? A la porción respiratoria. Solamente esto es lo que se va a intercambiar. ¿Ya? Bueno, es un parámetro interesante. ¿Para qué? Para determinar dos parámetros, ¿no? Para hablar de lo que es volumen minuto y de lo que es ventilación minuto y ventilación alveolar. ¿Ya se acuerdan qué era la ventilación minuto? Nada. Es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, ¿no? Es decir, ¿qué tanto aire vas a movilizar en un minuto? Porque recordemos que la frecuencia respiratoria se cuenta en un minuto. En cambio, ¿qué es la ventilación alveolar? Te dice cuánto de este aire es el que de verdad va a participar en el intercambio gaseoso. Por lo tanto, ¿qué tendrías que hacer? Pues restarle, ¿no? Volumen corriente menos espacio muerto anatómico por frecuencia respiratoria. Estás quitándole el espacio muerto, porque esto como tal no participa del intercambio gaseoso, ¿no? Y esto, bueno, es algo más teórico, ¿no? Pero sobre todo esto de la ventilación alveolar se utiliza después, ¿no? Como vamos a ver cuando vamos a ver cuando lleguemos a la parte de hipoxia. Ya, la frecuencia ventilatoria ya lo hemos contado, ¿no? Es el número de respiraciones que va a ser por minuto. Y esto básicamente va a determinar la frecuencia respiratoria. ¿Qué más? El control. Bueno, esto está controlado por distintas estructuras, ¿no? Estructuras a nivel central, sobre todo a nivel del puente y del puente y del bulbo, ¿no? Antes se hablaba de los ejes inspiratorio, expiratorio, el apnéusico y el atáxico, pero actualmente ya no se describen así, lo vamos a ver mañana. Y finalmente tiene una determinada distribución. Si se acuerdan, la ventilación de todo el pulmón no es la misma, no es homogénea. Hay ciertas porciones que son mejor ventiladas que otras. ¿Se acuerdan cuál es la parte más ventilada del pulmón? ¿Cuál? Las bases. Las bases son las más ventiladas. ¿Por qué? Porque aquí, por el efecto de la gravedad, va a generar una menor presión negativa. Y si genera menor presión negativa, tu pleura va a estar aquí afuera. Y te va a dar más espacio para que cuando metas aire, ese aire pueda expandir tus pulmones. Pueda garantizar una mayor capacidad de expansión pulmonar. Ya, esto es importante, ¿no? De aquí salían las famosas zonas de West, de las que vamos a hablar cuando lleguemos a las zonas de la relación ventilación-perfusión. Ya, esto en cuanto a ventilación. Hoy día sobre todo vamos a hablar de este aspecto. Hablaremos de la segunda parte, la difusión. Porque si se dan cuenta, ¿esto dónde muere? Cuando llegas aquí, cuando llegas al alveolo. La ventilación sirve para meter y sacar aire, sirve para mover volúmenes de gas. Una vez que has llegado al alveolo, ¿qué te interesa? Que ocurra la hematosis, ¿no? Y la hematosis ya depende de otro proceso, que es la difusión. Nos vamos a acordar de otra fórmula, ¿no? Que es famosa, la ley de difusión de Fick. ¿Se acuerdan qué nos dice la ley de Fick? Fick tiene dos leyes, ¿no? Pero la que se utiliza es la primera ley de Fick. Y Fick te dice que la velocidad, o más bien la capacidad de difusión de determinado elemento es la negativa del coeficiente de difusión, tiene derivadas integrales de esta cosa. Pero bueno, no está en otro boca. Nos vamos a quedar con los números, digo con los valores. Del gradiente de concentración entre el grosor. ¿Ya? Muy bien, esto te dice la ley de Fick. Bien, básicamente, te está diciendo que la difusión de una sustancia depende de tres parámetros. Depende de su capacidad de difundir, de su coeficiente de difusión, y esto en el aparato respiratorio está muy emparentado con lo que es solubilidad. Vean el concepto de solubilidad. Bueno, ¿cuál es más soluble, se acuerdan? ¿Oxígeno o CO2?
de hecho el CO2. El CO2 lo tiene más fácil para pasar a través de la membrana de intercambio gaseoso de la barrera alveolo-capilar. ¿Ya? Y de hecho es mucho más, lo tiene mucho más fácil, ¿no? Las relaciones de 20 a 1. ¿No? Es por eso que para el estudio de los estados de hipoventilación, ¿qué es lo que, a quién se le tiene por encima? A la hipercapnia. ¿No? La hipercapnia siempre va a ser un marcador de hipoventilación. Y siempre te va a decir que las cosas no están yendo bien. Versus la hipoxia, ¿no? Porque la hipoxia también podría ser un marcador de hipoventilación. Pero al que siempre tienes mucho más respaldo o el que más te apoyas es en la medición del CO2. Ya. Muy bien, hablaremos de la concentración. ¿De qué dependía la concentración de un gas? Bueno, esto es importante para hablar de sus movimientos, ¿no? Y aquí es donde aparece otra ley, la ley de Henry. ¿Se acuerdan qué decía la ley de Henry? La ley de Henry te dice que el movimiento de un gas va a depender de sus presiones parciales, ¿no? Y que esas presiones parciales son solamente ejercidas por aquellos gases que no están unidos a otros compuestos. ¿Ya? Bueno, palabras simples, te dice que los gases simplemente se mueven de un lado a otro según los valores de concentración que tengan, ¿ya? Y que no estén ligados a otros compuestos. Bueno, aquí vamos a meter algunos valores, ¿no? Si se acuerdan, hay distintos parámetros que se pueden poner aquí. Tenemos por un lado valores a nivel alveolar, valores en la circulación arterial y valores en la circulación venosa. Siempre había una presión de oxígeno y una presión de CO2. Y lo mismo, PaO2, PaCO2, PaO2, PaCO2. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles eran los valores aquí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la PO2 y la PCO2 en la sangre venosa? La PO2 está en 40, ¿no? 40 milímetros de mercurio, la PCO2 está en 45, 2 milímetros de mercurio. A nivel alveolar, ¿qué es lo que pasa? Que la PaO2 está en 100, ¿no? 100 milímetros de mercurio. Y la PCO2 está en 40. Muy bien. Entonces, miraremos qué es lo que pasaría, ¿no? ¿Qué nos decía el principio de la difusión? Nos dice que las sustancias se difunden a favor de sus gradientes de concentración. Miraremos al oxígeno. Hay una presión de 100 milímetros de mercurio en el alveolo, mientras que en la circulación venosa hay una presión de 40. ¿En qué sentido creen que vaya el oxígeno? ¿Del alveolo al vaso o del vaso al alveolo? Del alveolo al vaso, ¿no? Y esto va a hacer que el oxígeno pase del alveolo al vaso y que por lo tanto la presión arterial de oxígeno sea mucho más alta, ¿no? Pudiendo llegar hasta los 95 milímetros de mercurio. Ya. En cambio, ¿qué le va a pasar al CO2? ¿Dónde hay más CO2? ¿En la sangre venosa o en el elemento alveolar? En la sangre venosa. Entonces eso va a hacer que este CO2 pase por difusión a través de la membrana alveolo-capilar y que por ende la PaCO2 de la sangre arterial sea mucho menor, ¿no? Que llegue a 40. Muy bien. Esto básicamente ¿de qué depende? Esto depende de las presiones parciales de los gases. Esto depende íntegramente de las presiones parciales. Porque si se acuerdan, aquí también hay oxígeno y CO2 unido en hemoglobina, ¿no? Pero ese no participa directamente de este intercambio. Simplemente participan aquellos que son libres, aquellos que están ejerciendo una presión parcial. Ya. Y finalmente tenemos ¿no? El grosor de la membrana. Bueno, es lo mismo, no es su inversa. Cuanto mayor sea el grosor, pues peor va a ser la difusión. Peor va a ser. Tiene sentido, ¿no? No es lo mismo pasar a través de una membrana que mida 2 micras a pasar por una membrana que mida 100 micras. Eso va a hacer que desde luego la velocidad de difusión sea mucho más lenta y desde luego que tenga un mayor retardo. Este parámetro es importante cuando hablemos de enfermedades en las que se depositan cosas en el intersticio, que son básicamente dos: las EPITS y los depósitos de colecciones purulentas o sanguinolentas. En síntesis, cualquier cosa que se deposite aquí va a engrosar la barrera, y si engrosa la barrera,
dificulta la difusión. Y eso se va a traducir en una serie de alteraciones tanto a nivel gasométrico como a nivel clínico. Muy bien, esto nos dice la difusión. Finalmente, el tercer parámetro está determinado por la circulación. Bueno, de nada te sirve que todo esto funcione si es que no tienes vasos, ¿no? Vasos que te permitan traer sangre para que participe del intercambio gaseoso. La circulación está determinada por la arteria, por las arterias pulmonares, ¿no? Que son las que van a darle ese componente funcional a los pulmones. Bueno, aquí vamos a hablar simplemente de un reflejo, un famoso reflejo, un reflejo que es famoso, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el reflejo alveolo arterial? O la vasoconstricción hipóxica, es su nombre más conocido. ¿Qué te dice la vasoconstricción hipóxica? O reflejo alveolo arterial. El reflejo de Euler-Seyer está en el... Sí. ¿Qué te dice? Te dice que cuando tienes poco oxígeno, cuando estás en hipoxia, ¿qué es lo que van a hacer tus vasos? Vasoconstricción, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, pues, ¿no? Porque, ¿de qué te serviría que un alveolo esté bien perfundido, le llegue toda la sangre que necesita, si es que no le está llegando oxígeno? En ese caso te crearías algo que se llama shunt, un cortocircuito entre las circulaciones. Para evitar que eso ocurra, el pulmón es bien inteligente, ¿no? Dice, si no me está llevando oxígeno, entonces voy a cerrar este vaso. Y si cierro este vaso, pues la sangre no pasa por aquí, ¿no? Y va a ir a buscar otro lugar por donde pasar y poder ventilarse. La vasoconstricción hipóxica es un mecanismo crucial para entender al pulmón y está metido en muchas enfermedades, sobre todo enfermedades circulatorias. Esto nos explica mucho de la hipoxia que está ligada al TEP, terminando en la fisiopatología de la hipertensión pulmonar. Y vamos a volver sobre esto cuando lleguemos a los temas de circulación. ¿Ya cuáles son los mecanismos para esto? Tienes dos tipos de mecanismos, ¿no? Mecanismos directos y mecanismos indirectos. Los directos son aquellos que van a depender directamente de las concentraciones de potasio y las concentraciones de ADP. Mientras que los indirectos son aquellos que son mediados por hormonas, como el óxido nítrico, la endotelina 1 y demás. Muy bien. Esto es básicamente el componente fisiológico de la ventilación. Si esto está entendido, pues podemos pasar a lo siguiente, que es cómo se estudian estas cosas, ¿no? ¿Se pueden explorar? ¿Se pueden abordar? Sí, ¿no? ¿Cuál era el estudio que nos permitía estudiar la ventilación? ¿Cómo podemos ver de manera directa o indirecta todo esto? Por medio de la espirometría, muy bien. ¿Cómo podemos valorar la difusión? Espirometría por 2. No, aquí juega otro estudio. ¿Qué estudio juega aquí? La DLCO, la capacidad de difusión del monóxido de carbono, que actualmente está siendo desplazada por la DLNO, la capacidad de difusión del óxido nítrico. Pero bueno, ¿cómo valoramos la circulación? Primero que nos interesa, ¿no? A partir de aquí podríamos enfocar el trastorno, ¿no? Y ver si es un problema ventilatorio, si es un problema de la difusión, si es un problema de la circulación. ¿Cómo se estudia la circulación? ¿Cómo creen? Antes te ponían un catéter, te hacían pasar contraste, te sacaban placas, ¿no? Se llamaba arteriografía. Actualmente, ¿qué hacemos? Hacemos la angiotac. Tienen la angiotac. De hecho, la angiotac es el gol estándar para el diagnóstico de TEP. Pero bueno. Sí, muy bien. Pasaremos a hablar entonces de estos elementos, ¿no? Bueno, vamos a recordar algunos conceptos de física, igual ya no viste en fisiología, ¿no? Pero es importante recordarlo y tenerlo claro ahora, ¿no? Que vamos a empezar a hablar de estos trastornos. A ver, ¿qué es la espirometría? Es el estudio que se... Para empezar, ¿cuántos tipos de espirometría hay? Miramos por lo básico, lo básico. Hay dos tipos de espirometría, ¿no? La espirometría estática y la dinámica. ¿Qué creen que nos mide la espirometría estática? Las capacidades, los volúmenes, es lo que hemos dicho, ¿no? El volumen es cuánto mueves, punto. Mide parámetros estáticos, te mide el volumen. En cambio, ¿qué te medirá la espirometría dinámica? Los flujos.
te va a medir el mismo parámetro, pero en el contexto de un determinado tiempo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, comenzaremos con la espirometría estática. Bueno, vamos a recordar algunas cositas. No, ya lo han visto. Muy bien. Bueno, esta es la espirometría estática. A ver, ¿cuáles serán sus partes? ¿Qué volúmenes te mide la espirometría estática? Para empezar, ¿qué es esto? Ondas. Entonces, ondas, bueno. Cada vez que subes inspiras, ¿no? Los picos vendrían a ser las inspiraciones y cada vez que llegas a un valle, las depresiones son las expiraciones. ¿Qué representaría este valor, este parámetro? La distancia entre pico y valle. Una inspiración y expiración normal. Esto se llama volumen corriente. Ese es el volumen corriente, ¿no? Volumen tidal. Bueno, fíjense en el dibujito, ¿no? Inspiras, expiras, inspiras, 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 expiras. Y ahora vas a inspirar de manera forzada. Vas a meter todo el aire que puedas, ¿no? Inspiración forzada. Y eso te va a llevar hasta el tope de lo que puedes meter, ¿no? El tope del volumen de aire que tú puedes ingresar. ¿Cómo se va a llamar este parámetro? Volumen de reserva inspiratorio. Muy bien, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Tú para vivir necesitas esto? No. Perfectamente vives con esto. Pero, si quisieras expandir y quisieras meter más aire, pues lo que haces es usar tu reserva inspiratoria. ¿Y se acuerdan cuánto valía el volumen de reserva inspiratoria? ¿Cuánto se mide eso? 3 litros, 3.000 ml. Claro, aquí juegan 3.000 ml. ¿No? Puedes meter 3 litros encima de lo que tú normalmente podrías manejar. ¿Ya? Muy bien, has metido todo el aire que podías y ahora lo has exhalado. Y no te has quedado con eso, ¿no? Sino que te has ido al fondo. Has exhalado todo lo que podías. ¿Cómo creen que se llamará esto? Muy bien. Porque no lo necesitas para vivir, es tu reserva. No es tu reserva. Y a partir de un volumen corriente, pues tendrías el volumen de reserva expiratoria. Ya, fíjense que aquí abajo está el cero. Es decir que, aún tú habiendo exhalado todo lo que quisieras, no dejarías a tu pulmón seco, sin aire, ¿no? Siempre se queda algo de aire aquí. ¿Se acuerdan qué se llamaba este parámetro? El volumen residual. Muy bien, el volumen residual. ¿Cuánto valía reserva expiratoria? Volumen de reserva expiratoria. 1200. Ya, 1100 en realidad, ¿no? 1200 es volumen residual. Muy bien. Si sumamos los volúmenes, volumen más volumen, ¿qué nos da? Las capacidades. Las capacidades. Entonces haremos eso, sumaremos los volúmenes. Vamos a sumar volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. ¿Se acuerdan qué se llama eso? Capacidad inspiratoria. Muy bien, la capacidad inspiratoria, ¿no? ¿Cuánto sería la capacidad inspiratoria? 3.500, exacto, ¿no? 3.500. ¿Cómo se llamará el otro si sumamos reserva expiratoria más volumen residual? Capacidad expiratoria. ¿Cómo? Capacidad expiratoria. ¿Capacidad? Expiratoria. Expiratoria, no existe eso. Ah. Lo intenté. Capacidad residual funcional. ¿Por qué es eso, no? Es lo que te resta desde un punto de vista funcional. Este es el famoso punto de equilibrio que han debido ver en el Guyton y demás, ¿no? Es básicamente el aire que ha quedado en tus pulmones después de una inspiración forzada, ¿no? Y se dice que tanto el tórax como el pulmón siempre tienden a esto, tienden a mantener ese equilibrio. Muy bien, ahora vamos a sumar estos tres: reserva inspiratoria, volumen corriente y reserva expiratoria. ¿Cómo se llamaría? El total. Capacidad. Muy bien. ¿Capacidad vital? Total. Total, no, capacidad vital.
Forzada, lo han matado. Justo eso quería que digan. Porque ¿qué hemos dicho? Espirometría estática. No te estamos pidiendo que hagas fuerza, ¿no? Vas a hacer fuerza en la espirometría dinámica, que se van a dar cuenta de que mide otra cosa, ¿ya? Capacidad vital, punto. ¿Cuánto sería la capacidad vital? 5. Sumaremos 3.000 más 500 más 1.200. ¿Cuánto nos da? 4.500. 4.700 en realidad, ¿no? Más 1.200. 4.700. Muy bien. Y finalmente tendríamos que sumar todo. Sumamos todas las capacidades. Aquí sí tendríamos la capacidad pulmonar total, ¿no? La CPT. Muy bien, eso sería sumar todos los volúmenes. Bueno, igual, hacen el cálculo, ¿no? Sumar 3.000 más 500 más 1.200 más 1.100. Y listo. Listo, un poco más. Eso es lo que nos mide la espirometría estática. Ahora bien, todo esto nos da el espirómetro. Han hecho la práctica de espirometría en física, ¿no? Todo esto te lo reporta, todo esto te sale. No, ¿qué te reporta el espirómetro? El espirómetro te va a reportar reserva inspiratoria y volumen corriente, ¿no? Pero lo que no te puede reportar es esto, volumen residual. Esto no se puede medir por medio de la espirometría. ¿Se acuerdan cuál es la prueba para medir esto? Aparece otra prueba, ¿no? Bueno, la pletismografía. La pletismografía. Y por ende, para sacar la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total, sí o sí necesitas pletismografía. No te va a poder reportar eso el pobre espirómetro. Ok. ¿Qué otros estudios se utilizan actualmente? Los test de dilución con N. Listo, eso nos manda la parte funcional. ¿Nos sirve? Sí, más o menos. Pero lo que en realidad nos es más útil es la espirometría dinámica. Bueno, aquí es cuando te animan, ¿no? Te dicen, mete todo el aire que puedes, sople. Y te animan a soplar todo lo que puedas. No puedes hacer la práctica de física. Aquí a la te decían, meta aire, sople, meta mucho aire, sople, ahora siga respirando. Aquí es donde te animan, ¿no? Te dicen, meta todo el aire y sople. Y tienes que tratar de aguantar el mayor tiempo que puedes. Bueno, ¿por qué? Porque en la espirometría dinámica lo que nos interesa es crearnos una curvita como esta. Una columna, una curvita en la que podamos relacionar, por un lado, volumen y por otro lado, tiempo. ¿Qué nos está diciendo esta curva? Esta curva nos está diciendo, desde un punto inicial, en el que has metido todo el aire que podías, a este le vamos a llamar punto A. Aquí has hecho una inspiración máxima, ¿no? Vas a botar todo el aire que puedas, en el tiempo que puedas. Por eso, ¿qué va a medir la espirometría dinámica? Va a medir flujos. Flujos, porque estás metiendo variable tiempo, ¿no? Y vas a terminar en el punto P. Muy bien. ¿Cómo podemos correlacionar esto con la espirometría estática? Si te estoy diciendo que estás partiendo de ese punto de inspiración máxima, ¿desde qué volumen estarías partiendo? Desde reserva inspiratoria, ¿no? Estás partiendo desde aquí, desde el volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Y ahora vamos a ver todo lo que eres capaz de exhalar. ¿Dónde terminarías? Exacto, ¿no? Al final del volumen de reserva expiratoria, ¿no? Terminarías básicamente aquí. Fíjense que estamos viniendo desde aquí hasta aquí. Por ende, ¿qué representaría esto? Desde A hasta B. ¿Sería la capacidad vital? Sí, ¿no? Y como te hemos animado, te hemos dicho meter, soplar, todo lo que puedas, te hemos dado fuerza, te hemos animado a que lo hagas. Esto se llama capacidad vital forzada. Esta es la capacidad vital forzada. Ya dense cuenta que sale de otra curva, sale de otro procedimiento, sale de otra manera. Y esto tiene que estar claro, porque estas cositas son las que van a hacer. Ustedes viajan, ¿no? ¿O es quinto o es séptimo? ¿Quiénes viajan a las campañas? Creo que es sexto, si no me recuerdo. Bueno, no se mete mucho con sexto. Pero bueno, hay cosas de espirometría, ¿no? Si es que en algún momento les toca hacer esto, tiene que estar bien claro el tema de la espirometría. ¿Ya? Para después de esto, ir a esa posta.
Bueno, capacidad vital forzada. Excelente. ¿Qué vamos a medir aquí? Aquí nos interesa medir dos cosas. La primera, queremos ver cuánto eres capaz de expulsar en el primer segundo. ¿Cómo creen que se llama ese parámetro? ¿Cuánto eres capaz de estirar en el primer segundo? Eso se llama Feb sub 1, la famosa Feb sub 1. ¿Qué nos dice Feb sub 1? Volumen expiratorio forzado, porque todo lo forzado es dinámico, en el primer segundo. ¿Ya? La Feb sub 1 es eso. ¿Cuánto eres capaz de exhalar en el primer segundo? Y dése cuenta que es la mayor parte del aire. Esto normalmente debe representar un 0,8 de tu volumen total. Muy bien. ¿Qué otro parámetro nos interesa describir aquí? Nos interesa describir el flujo mesoexpiratorio. ¿Qué es el flujo mesoexpiratorio? Es cuánto volumen eres capaz de expulsar entre el 75 y el 25% del volumen total que manejas. ¿Ya? Es decir, del 100% del volumen, ¿cuánto tiempo te tarda expulsar del 25 al 75%? ¿Ya? Este parámetro se conoce como la FEB 2575, también conocido como flujo mesoexpiratorio. Bien. ¿Por qué nos interesa el flujo mesoexpiratorio? El flujo mesoexpiratorio es el marcador de alteración de la vía aérea pequeña. De la vía aérea pequeña. Abrimos un poquitito atrás la ventana. Esto es una temperatura. Tengo fiebre, pero bueno. La alteración de la vía aérea pequeña. Esto es lo primero que se altera en cualquier cuadro obstructivo o en cualquier paciente que sea fumador crónico. Antes de que cualquiera de esos se altere, tu FEB ya ha caído antes, ¿no? Ya has tenido alteración de vía aérea pequeña. Este es el primer parámetro que se va a alterar en cualquiera de estas enfermedades. Ya lo vamos a ver después. Muy bien. Esto es básicamente la espirometría dinámica. Ahora, aquí nos falta el cherry del pastel, ¿no? ¿Quién falta ahí? Falta el índice, ¿no? ¿Qué se llamaba el índice? ¿De acuerdo? El tifenol, muy bien. ¿Cuál era la fórmula del tifenol? El tifenol sale simplemente de aquí. El tifenol no es más que la división entre la FEB sub 1 sobre capacidad vital forzada. Bueno, no sé por qué hay gente que le llama FEB, está mal, ¿no? Es FEB sub 1. Bueno, FEB sub 1 entre capacidad vital forzada. ¿Cuánto es la FEB sub 1 normal? Tiene que ser arriba, tiene que estar entre el 80 y el 120% del promedio. Si se acuerdan, el espirómetro ya te da un valor, ¿no? Ya te da el valor teórico, ya te dice el valor reportado. Tú tendrías que estar entre el 80 y el 120% de tu valor teórico. Por eso antes programas el espirómetro, ¿no? Según tu peso, tu talla, tu sexo, tu etnia y demás. La capacidad vital forzada también tiene que estar entre el 80 y el 120% de lo normal. En general, estos también tienen que estar entre el 80 y el 120% de lo estimado. Ya, ¿cuál es el chiste del tifenol? El tifenol tiene un valor normal. ¿Se acuerdan cuál es su valor normal del tifenol? ¿Cómo es? ¿Cuánto es el tifenol normal? Seguimos en fisio 1, ¿no? Todavía no hemos entrado en fisio 1. ¿Cuál es el tifenol normal? Arriba de 0,8. Un tifenol arriba de 0,8 te dice eso, es el tifenol normal. Te dice, ¿es el tifenol del sano? No, porque perfectamente puedes tener una restrictiva con esto. Lo vamos a ver ahora, ¿ya? Pero lo que me interesa que sepan es esto. ¿Y de dónde sale? ¿No? Piensa cuenta que es una relación entre flujos, entre movimiento de volúmenes respecto al tiempo. ¿Ya? Tal vez ahora parezca medio abstracto, pero cuando vayan a hacer las prácticas en los viajes y demás, se dan cuenta de que es bastante importante, ¿no? Tener claras estas dos diferencias. Muy bien. Con esto dicho, pues podemos pasar al gran algoritmo de la espirometría, ¿no? ¿Cómo se utiliza la espirometría para diagnosticar cosas? Es bien interesante. Siempre partimos del tifenol. A tu tifenol le pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede pasarle que tengas un tifenol por debajo de 0,7
o por arriba de 0,7. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿y por qué 0,7 y por qué no 0,8? Bueno, así se ha hecho la medicina, no, así se ha hecho la ciencia. Y tú dirás, si estoy entre 0,7 y 0,8, entonces ¿dónde juego? Bueno, eso ya depende del médico. Las guías te dicen, pongan en contexto, ¿no? Y tú tienes que ver si tienes más rasgos constructivos, si tienes más rasgos de sangre y demás. Pero bueno, lo que te dice la guía es esto: un tifenol patológico es por debajo de 0,7, no por debajo de 0,8, por si acaso. El tifenol es por debajo de 0,7. Ya. Entonces, si tienes un tifenol por debajo de 0,7, ¿qué enfermedad tienes? ¿Te acuerdas? ¿Cómo te llamamos? ¿Qué patrón espirométrico tienes? Tienes un síndrome obstructivo. Punto. Eso es lo que tienes. ¿Ya? En cambio, si tienes arriba de 0,7, ¿qué eres? Sano. No sabemos. Eres no obstructivo. Todavía hay que ver. Obstructivo y no obstructivo. Muy bien. ¿Cuál va a ser el siguiente parámetro que nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar la capacidad vital forzada. Si tu capacidad vital forzada está por debajo de 0,8, aquí sí se cumple la reglita, ¿no? Lo normal es 80, por lo tanto por debajo de 0,8 es patológico. Si está por debajo de 0,8, F. ¿Por qué? Porque tienes una enfermedad mixta. Tienes un patrón obstructivo y restrictivo a la vez. ¿Ya? En cambio, si tu capacidad vital forzada está por debajo de 0, está por encima de 0,8, es decir, es normal, bueno, eres un obstructivo puro. Obstructivo, punto. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué te vamos a hacer aquí? Aquí te vamos a hacer algo bien interesante. Te vamos a poner un broncodilatador. Esto yo no creo que lo hayan hecho en la práctica del físico, pero en la práctica clínica lo que se hace es que, sobre todo si hay sospecha, te ponemos un broncodilatador. ¿Ya? Eso se conoce como test de reactividad. ¿Por qué? Porque queremos ver si tu vía es reactiva o no es reactiva. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad obstructiva en la que tienes hiperreactividad bronquial. ¿Se acuerdan qué enfermedad es? ¿Cómo es? ¿Cuál es? El asma. Claro. Si es reactivo, sí. Muy bien. Alta sospecha de asma. Si no es reactivo, bueno, aquí depende. Si tu sospecha clínica es muy alta, te dice repita la prueba, use un nuevo estimulante, utilice antígenos y demás. Si es que sospechas que de verdad es asma. Pero bueno, con fe de simplificación vamos a decir que si no, tienes un EPOC o tienes una bronquiectasia. ¿Listo? Así es como llegas al diagnóstico de cualquiera de estas tres, que son las tres grandes entidades obstructivas que le pasan al aparato respiratorio. ¿Ya? Muy bien, ¿qué vamos a hacer aquí en el no obstructivo? Bueno, lo mismo, ¿no? Vamos a mirar tu capacidad vital forzada. Por debajo de 0,8. Si sí está disminuida, pues lo que tienes se llama rasgo restrictivo. No te decimos tienes un patrón restrictivo, porque los patrones restrictivos son N y tienen bastante complejidad. Muchos de ellos se diagnostican por histología, por estudios bien finos. ¿Ya? Tienes un rasgo restrictivo. Puede que lo tengas, puede que no lo tengas. Pero si no, es decir, si tu capacidad vital forzada está bien, muy bien, aquí sí, eres sano. Estás sano, te puedes ir. Sales fuera del algoritmo. Bueno, así es como se maneja el tifenol. Y así es como vas utilizando los parámetros de la espirometría para llegar a los diagnósticos. ¿Ya? Lo interesante es eso. Lo interesante es jugar con estos parámetros. Bueno, tal vez es un poquitito complejo. Lo que han debido ver en fisio es menor a 0,7 obstructivo, mayor a 0,7 normal o restrictivo. ¿Ya? Con que eso está entendido, por lo menos las bases tenemos. Pero lo ideal es llegar a ese nivel, ¿no? Tratar de profundizar más en ello. Aquí todavía podemos sacar una rama más. Pero bueno, lo vamos a manejar ahí. Ahí queda. Y esa va. Ya.
Ahí quedamos. Es las de aquí. Ponemos un modo. Ya, la tentación es grande, lo vamos a poner. Si sí es mixto, aquí legalmente hay que hacer una cosa más. Hay que medir tu capacidad pulmonar total. ¿Por qué? Porque si está alterada, aquí sí confirmamos que de verdad eres mixto. Pero si no, pues tienes un fenotipo que se conoce como obstructivo, pasado, grave. ¿Ya? Bueno, sería el último que nos faltaría para completar el algoritmo. Ahora sí está completo. El algoritmo estándar de la interpretación del tipo, ¿no? Con esto se hacen maravillas con ese algoritmo, ¿no? con la masterización de eso. Ya. Resulta que, producto de la espirometría, puedes sacar distintas gráficas, distintas curvas. Lo que hemos sacado aquí es la curva flujo-volumen. Hay otra curva que, bueno, esta curva volumen-tiempo. ¿No? Hay otra curva que es más importante todavía. Y la han debido ver, ¿no? Se deben acordar del dibujito del gaito. A, B, subes, y te das la vuelta. ¿Qué hemos dibujado? Y esto también te lo da la máquina, ¿no? Sale en el reporte de la espirometría. ¿Qué se llama esto? Nada. Esta es la curva flujo-volumen. Flujo-volumen. Bueno, es sencillito, es lo mismo, ¿no? Partimos de A a B. ¿Qué era A? Inspiración máxima. ¿Qué era B? Inspiración máxima. Por lo tanto, ¿qué sería toda esta línea? Tu capacidad vital forzada. Tu capacidad vital forzada. Muy bien. Aquí vamos a manejar los cambios que ocurren en dos distintos contextos. ¿Ya? Cambios en expiración y cambios en inspiración. Por convención, la expiración se escribe hacia arriba y siempre es positiva. En cambio, la inspiración es lo opuesto, ¿no? Va por debajo y siempre es negativa. Eso es convención. Y cuando interpreten esto, cuando vayan a su práctica de trabajo, pues tienen que interpretar la gráfica igual. Muy bien. De aquí simplemente vamos a sacar un punto más. Fíjense que cuando tú partes de una inspiración máxima y vas a expirar, botas todo el aire que puedas, ¿no? Y después, progresivamente, alcanzas tu volumen de reserva respiratoria. ¿Ya? Y de ese modo te quedas aquí un punto C. Este punto C es bien interesante. Se conoce como el peak flow. La presión pico. Peak quiere decir pico. El flujo presión pico. Ya que es el punto es muy bien el flujo que vas a alcanzar durante una expiración máxima. ¿Ya? Y que también tiene bastante relevancia, sobre todo el control del paciente asmático. Es maquinitas que se utilizan para medir solamente esto, que se utiliza como marcador de severidad de este tipo de patologías. Ya, muy bien. ¿Qué más? Listo. Esto en cuanto a la espirometría. Pasaremos a la transferencia de gases. ¿Ya? Esto se mide con la LCO, no tiene mucha ciencia. Pasas monóxido de carbono, ves cuánto tiempo tarda en difundir y a partir de ahí mides la concentración. ¿Ya? La DLCO va a ser un marcador que depende de dos parámetros. Depende del grosor de la membrana y depende del área de la membrana. ¿No? Es decir, qué tan gruesa es la membrana alveocapilar y qué tanta membrana tienes para poder hacer intercambio gaseoso. ¿Ya? Esto se altera en múltiples enfermedades, como vamos a ver después. Y en Argentina tiene mucha más novedad. Muy bien. Listo, con eso dicho, vamos a pasar a los trastornos obstructivos restrictivos, que de todos modos ya se hemos escrito, no simplemente vamos a puntualizar posiciones puntuales. Ya, silencio. Dentro del obstructivo tenemos, para empezar, las causas, ¿no? Sus mecanismos, su etiología. Resulta que pueden ocurrir fenómenos obstructivos en dos grandes posiciones, ¿no? En dos grandes zonas. La vía aérea alta y la vía aérea baja, ¿no? Las obstrucciones de vía aérea alta pues van a ser aquellas que afectan la tráquea, los bronquios primarios, la laringe y demás. ¿Ya? Y se van a dividir en dos tipos. Tenemos obstrucciones fijas y obstrucciones variables. ¿Ya?
¿Cuál es el chiste de la obstrucción fija? Que te afecta tanto en inspiración como en expiración. En cambio, ¿cuál es el chiste de la variable? Que te va a afectar una u otra, ¿no? Generalmente es más el componente expiratorio que el componente inspiratorio, ¿no? A veces es las dos, pero en general varía, por eso es variable. Te afecta a veces una, a veces te afecta otra. ¿Cuáles son las obstrucciones de vía aérea baja? Pues las que afecten aquí abajo, ¿no? Bronquios, las vías intrapulmonares y demás. Aquí es donde van a jugar las patologías que ya hemos contado, ¿no? Los tres grandes de la patología obstructiva. Juega el EPOC, juega el asma y las bronquiectasias. Muy bien. Ahora daremos antes algunos ejemplitos de aquí. ¿Cuál sería una obstrucción fija de la vía aérea? Los cuerpos extraños podrían ser. Sí. Ah, no, el cuerpo extraño juega ahí. ¿Qué más? La parálisis de las cuerdas vocales, ¿no? Podría jugar dentro de estas. Dentro de las variables, aquí jugaría la traqueomalacia, ¿no? Es una anomalía del desarrollo de la tráquea, ¿no? Clásico de ciertos recién nacidos. Bueno, su fisiopatología. Pensaríamos, es bastante deductivo. ¿Qué pasaría si nuestro alveolo se tapa, se obstruye? Tiene una obstrucción, ya sea fija o variable. Pues que al aire le va a costar entrar, ¿no? Y una vez que entre, le costará salir también, ¿no? También. Entonces, esto te va a generar dos cosas. La primera, vas a necesitar más trabajo, más esfuerzo ventilatorio para poder expirar. Como les decía, la expiración es un proceso pasivo, pero si tú tienes un cuadro obstructivo, la expiración se convierte en un proceso activo. Vas a necesitar movilizar musculatura a fin de poder expulsar este aire, ¿ya? Y mucho de este aire, pues, se va a quedar acumulado aquí. Si se queda acumulado, ¿podrá participar en el intercambio gaseoso? No, porque va a dar todo el oxígeno que tiene y después ya no va a poder darte más. Te va a generar alteraciones de la relación ventilación-perfusión, sobre todo con un claro compromiso de lo que es el componente ventilatorio. ¿Ya? Su espirometría ya la hemos descrito. De aquí simplemente voy a puntualizar el temita de las curvas, ¿no? De las curvas flujo-volumen. Bueno, como pueden observar, tenemos varias variaciones respecto a este parámetro habitual, ¿no? Vamos a empezar con la obstrucción de vía aérea baja. Pensaremos, ¿qué pasaría si es que nuestra vía aérea baja está obstruida? Pues, que cuando llegue el momento de expirar, la expiración está bien, se mantiene tal cual. Pero cuando llegue el momento de expirar, ¿podrás botar todo el aire que tienes? No, porque estás obstruido. Entonces, expulsas un tanto del aire y después declinas rápidamente y vuelves a inspirar. Cuando tienes una obstrucción de vía aérea baja, la curva se aplana, la curva flujo-volumen, y le va a dar este patrón característico, ¿no? En el que tienes un menor flujo movilizado durante la expiración. Bien, ahora vamos con las obstrucciones de vía aérea alta. Cuando tienes una obstrucción de vía aérea alta, como les decía, puede ser de dos tipos, ¿no? Fija y variable. Si es fija, se altera tanto la inspiración como la expiración. Por lo tanto, ¿qué le pasará a estas dos curvas? Que las dos se alteran. Por lo tanto, vas a tener una curva expiratoria baja y una curva inspiratoria baja también. Se le conoce como la curva rectangular o la curva en rectángulo, ¿no? Porque, como pueden observar, declinan ambas curvas, ¿no? Tanto su componente inspiratorio como su componente inspiratorio como su componente expiratorio, ¿no? Ambas se aplanan. Muy bien. Finalmente tenemos a las variables. Dentro de las variables tenemos dos, las extratorácicas y las intratorácicas. Bueno, dentro de las extratorácicas van a afectar sobre todo al componente inspiratorio, mientras que las intratorácicas afectan al componente expiratorio. Ya. Entonces, ¿qué tendrías si tienes una obstrucción variable inspiratoria? ¿Cuál de las dos curvas se afectará? ¿La de arriba o la de abajo?
la de abajo es la inspiratoria. Entonces, entonces vas a mantener esta curva, pero la curva inspiratoria decrece, disminuye. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Fíjense que con esta torácica se afecta lo inspiratorio. La porción inspiratoria está bien, pero la inspiratoria está mal. En cambio, ¿qué pasa si tu obstrucción es variable intratorácica? Que se afecta lo expiratorio. Por lo tanto, ¿qué curva se alteraría? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, ¿no? Entonces, aquí vas a tener tu curva plana y esta va a estar bien conservada, como la que están observando acá. Fíjense que la expiratoria es altera y la inspiratoria está bien. ¿Ya? Muy bien. Como les había dicho, la estatorácica podría ser la traqueotorácica, perdón, la estatorácica podría ser la parálisis de las cuerdas vocales y aquí podría jugar la traqueomalacia. ¿Habrá alteraciones de la DLCO? De la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Depende. ¿De qué depende? De la patología de la que vayas a hablar. Si es que estamos hablando de patología como el enfisema, pues aquí la DLCO sí está alterada, está disminuida. Si estamos hablando de la bronquitis crónica, la DLCO no cambia, está normal. Y si es que hablamos del asma, la capacidad de difusión aumenta. La DLCO te permite hacer de una manera bastante, no adecuada, ¿no? Pero si la haces, bueno, te permite diferenciar entre estas tres entidades. Como vamos a ver después, su diferencia es evidentemente clínica. ¿La circulación se afectaría en algunas? No, porque son componentes que juegan con el alveolo. Aquí a los vasos no les va a pasar mucho, así que el componente de la circulación va a estar bien. Y finalmente la distensibilidad. La distensibilidad sí se afectaría, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos afectando su capacidad de expulsar el aire, ¿no? Los trastornos obstructivos son evidentemente obstrucciones para la expiración. Obstrucciones para la expiración. Eso es un trastorno obstructivo. ¿Ya? Y va a ser sobre todo lo que se va a afectar. Muy bien. Dentro de estas entidades que las vamos a describir cuando llegue el momento, simplemente vamos a ver ahora qué es lo que produce la obstrucción. En el caso del EPOC, en el caso del enfisema, lo que te produce la obstrucción es una lesión del parénquima, una destrucción del parénquima pulmonar. Pues aquí se desorganiza el parénquima, se forman parches de fibrina y eso te tapa la vía aérea. En el asma, ¿dónde está tu obstrucción? A nivel de la musculatura, ¿no? Tienes broncoconstricción. Y como tienes broncoconstricción, pues cierras esta vía y eso dificulta la salida de aire. Y en el caso de las bronquiectasias, la obstrucción, perdón, en el caso de la bronquitis crónica, la obstrucción se debe a tapones de moco. Como les decía, la mucosa tiene células especializadas en secretar cosas. Entonces, si tu mucosa se inflama porque está irritada, va a comenzar a producir mucho producto y ese mucho producto se condensa y te forma un taponcito. Y eso va a actuar como un componente obstructivo para el flujo y el movimiento del aire. Justamente lo que quiere representar aquí el Cicinio en este dibujito es eso, ¿no? Son los grados en los cuales, más bien las causas por las cuales vas a terminar obstruyendo tu vía aérea. Pero dense cuenta que en las tres la base es muy similar, ¿no? Tienes algo que dificulta el flujo expiratorio de aire. Ya, los restrictivos son más fáciles todavía. ¿Por qué? Porque en las enfermedades restrictivas, bueno, ya tenemos pizarra, ¿no? En las enfermedades restrictivas se afectan ambos, tanto el componente inspiratorio como el componente expiratorio. ¿Ya? Por lo tanto, no vas a poder meter mucho aire y tampoco vas a poder expirar mucho aire. ¿Cómo creen que va a ser tu curva? Bajita, muy bien, exacto. La palabra clave es esa. Si es que esta es una curva normal, en un patrón restrictivo, pues vas a tener unas alturas similares, pero vas a mover menos volumen. Esta va a ser tu curva. Una curva mucho más reducida. ¿Ya? Y esta curva va a presentarse en cualquier enfermedad restrictiva, independientemente de su causa. Cuando hablamos de enfermedades restrictivas, tenemos que hablar de dos tipos de patologías, ¿no? Patologías en las cuales se afecta el intersticio, se les conoce como cuadros parenquimatosos. Y aquí podríamos tener
intersticio rico en tejido conjuntivo, EPIT, o intersticio rico en sangre barra pus, ¿no? Que van a ser otro tipo de trastornos restrictivos. Otros. ¿Qué otra causa más podría producirnos enfermedad restrictiva? ¿Por qué también podríamos afectar inspiración y expiración? ¿Podrá haber algo fuera del pulmón que también afecte inspiración y expiración? Tumores. No. Neumotórax. De hecho, si tienes un tumor, generalmente podría como obstructivo, ¿no? Crece la masa, te tapa esto y te produce atelectasia, te produce bronquiectasias, ¿no? Los tumores pueden ser causa de bronquiectasias. Exacto. ¿Qué pasa si tu caja torácica no se mueve bien? También vas a afectar inspiración y expiración. La otra gran causa son las causas extraparenquimatosas, es decir, la patología torácica. Bueno, nos acordamos que el tórax depende de distintas estructuras, ¿no? Depende de un componente central que manda neuronas hasta la médula y de aquí mandan otras neuronas hacia los músculos respiratorios. Es decir, que puedes tener alteraciones en distintos niveles. Puedes tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Quién jugaría aquí? Aquí jugarían los fármacos, juegan los tóxicos, los depresores de la función del sistema nervioso central, los estados de intoxicación y demás. ¿Qué más? Podrías tener una alteración de este componente periférico, ¿no? De los nervios periféricos. ¿Y esto qué te produce? ¿Qué enfermedades jugarían aquí? Ahí jugarían Guillain-Barré, por ejemplo. Guillain-Barré habíamos dicho que tiende a ser una forma de neuropatía periférica. Muy bien, podrías tener alteraciones a nivel de los músculos como tales. Es decir, tener una miopatía. De hecho, si se acuerdan, los pacientes con miopatías, ¿de qué mueren? De falla respiratoria, ¿no? Y en general van a tender a comenzar con patrones restrictivos y finalmente fallecer por la enfermedad. ¿Qué miopatías conocen que puedan producir eso? Han debido haber algunas, ¿no? Nos vamos a ir a genética, cuarto semestre. Juegan unas enfermedades que son famosas, ¿no? Las distrofias. Las famosas distrofias, ¿no? Duchenne, Becker, Steiner, ¿no? Todos esos aparecen aquí. ¿Qué más? Aparecen las miopatías, ¿no? Las miopatías mitocondriales, las miopatías autoinmunitarias y demás. Finalmente tenemos a los trastornos de la placa motora. Si se acuerdan, la placa motora es el punto de conexión entre, pues bien, la sinapsis entre la metamotoneurona y el músculo, ¿no? Ahí es donde están las hendiduras sinápticas, está la acetilcolina y demás. Si es que alteramos esa conducción, pues también podemos producir falla ventilatoria. ¿Qué enfermedad conocen que puede afectar la placa motora? Ahora nos vamos a Robbins. ¿Qué enfermedad es? La miastenia. Claro, la famosa miastenia, ¿no? La miastenia gravis, el síndrome de Eaton-Lambert y demás. Bueno, las miastenias te matan precisamente por esto, por falla ventilatoria. Muy bien. Y de hecho esto también se puede diferenciar, ¿no? Se dice que las parenquimatosas afectan tanto inspiración como expiración, pero las extrapulmonares tienden a afectar sobre todo la inspiración, porque es lo que más trabajo muscular necesita, ¿no? Como les decía, el músculo es necesario para inspirar. Por lo tanto, aquí tendrías sobre todo una alteración inspiratoria antes que una alteración expiratoria. Y eso se vería también reflejado en la gráfica, ¿no? Esta curva estaría mucho más pequeña y esta estaría también reducida, pero no tanto como sería la inspiratoria. Ya. ¿Qué más? Bueno, esto en cuanto a lo que es en general los trastornos de la ventilación. Creo que ya hemos acabado. ¿Ya? A ver, aquí están las curvitas, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos descrito, ¿no? Fíjense cómo en una curva normal, ¿no? Vamos a presentar dos tipos de variaciones, ¿no? Lo que ven con... Uy. Una hipotería. Bolón. ¿No? Se ha cansado hasta la toma. Bueno, se ha cansado la laptop. Ya. Muy bien. Entonces, fíjense que en un patrón A, ¿no? Que representaría la curva azul, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando una curva que está mucho más elevada, ¿no? Dense cuenta que no puedes expirar todo el aire que deberías, por lo tanto esta correspondería a un patrón obstructivo. En cambio esta otra, la que está con B minúscula, ¿no?
fíjense que tratas de aspirarlo, pero directamente tienes poco volumen. No terminas de aspirarlo todo. Esto representa una curva de un patrón restrictivo. Como les decía, las obstructivas tienden a afectar sobre todo los componentes obstructivos y las restrictivas tienden a afectar tanto a la inspiración como a la expiración. Muy bien. Chin, listo. Listo, habremos terminado entonces el tema número 1 del cicinio, ¿no? Lo que es fisiología de la ventilación. Muy bien, este está masterizado, muchachos. Sobre esto vamos a hablar el día viernes cuando entramos a los síntomas. Se van a dar cuenta de que esto es la base para entender las manifestaciones clínicas y laboratoriales de todo lo que encontramos el viernes. Muy bien, entonces, pongan sus cositas. 8:57, madre mía.